que ustedes tienen, porque muchas veces, eso decían, ¿no? En el análisis para el tema del encuentro o del Congreso Educativo en Educación Inicial Familia Comunitaria, decían, ¿por qué en algunos casos no tenemos acceso de los estudiantes, ¿no? En el área urbana, de algunos estudiantes, y es por los costos, o sea, que implica la formación del nivel inicial, o sea, los materiales, la exigencia de materiales que se pide. Entonces, no están accesibles para las familias. Así. Entonces, el uso de materiales tiene que estar en función a lo planificado, al desarrollo de la capacidad, en nuestro caso del pensamiento lógico matemático, tiene que ver bastante con materiales que sean accesibles y que realmente contribuyan al desarrollo, ¿no? También tenemos esos materiales que están destinados a los juegos, a las actividades, las estrategias de preparación, el uso del aula. Es decir, es importante dar las instrucciones claras, precisas, facilitar la comprensión de los niños para que puedan ellos explorar libremente el reconocimiento positivo del esfuerzo que se ha tenido, ¿no? Colegas más, hay que admitirlas ya. Actividades para desarrollar en el nivel inicial. Dentro de las actividades están las actividades lúdicas que realizan ustedes, actividades de resolución de problemas. Pero estas actividades lúdicas se van a expresar a través del juego en sus formas, tanto planificadas, intencionadas que ustedes tienen. Pueden ser clasificación de cuentos, escenarios, en la resolución de problemas, ver esa estructura que nos plantea una compañera, ¿no? Ver el mercado, los movimientos y todo lo demás que se tenga. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí, Luisa. Las actividades de experimentación son aquellas que están diseñadas con el fin de contribuir en el proceso científico, es decir, que experimenten, que conozcan. Es decir, en la actualidad hay momentos metodológicos donde en la práctica nos dicen, ¿no? Poner en contacto con la realidad, hacer experimentación. Las actividades de la expresión oral también son importantes para las matemáticas que involucran, ¿no? Ya la verbalización, la oralización de conteo, estructura, enumeración. Y bueno, vamos viendo las actividades vivenciales que toman en cuenta experiencias únicas, emocionales, relacionadas a las actividades cotidianas que realizan los niños. Materiales del contexto. Los materiales para el aprendizaje de la matemática tienen que ser de tipo material en la descripción, objetos encontrados en la naturaleza, piedras, no sé, ¿qué más podrían encontrar? Hojas, ramas, ver el conteo, la clasificación, la medición. ¿Qué beneficios nos van a dar? Nos van a dar el conectar con el entorno natural, fomentar la observación. Licen, tal Estos, vez al respecto, sí, va a disculpar antes que se pase. Hace rato escuchaba que una compañera decía algo de los materiales de la naturaleza, ¿verdad? mi colega. Y exacto, sí. Y observaba, si bien es un material que a algunos niños no les llama la atención, ¿por qué? Porque lo tienen a diario, digamos. Es importante hacerlos a ellos parte del proceso de convertir esos materiales de la naturaleza en materiales que realmente nos pueden ayudar. Le pongo el ejemplo de los coquitos, que para ellos en el área donde yo estoy es como que lo ven en la calle y lo dejan, Ya. no les llama la atención, pero cuando hicimos un proceso de pintarlo, clasificarlo, armar cositas, de que ya no eran unos coquitos simples, sino eran unos coquitos de color que llamaban la atención, entonces eso motivaba más a las guaguitas de poder ellos hacer su propio material, como la plastilina también, que ya prácticamente la tienen comprada, pero empezar ese proceso de realizarlo desde uno entonces, les motiva, ¿no? A ellos y también despierta su curiosidad, su atención y todo aquello. Ujú. Muchas gracias. Su aporte es necesario, importante, porque
Si nosotros no le damos sentido a los materiales naturales, estos no van a ser atractivos para los niños, ¿no? En realidad, las mamás también son influyentes la familia es influyente a la hora del aprendizaje de los niños, ¿no? Ellos están pendientes inclusive de qué va a pedir, pero en realidad los materiales del contexto, de la realidad y de la naturaleza le permiten tener mayor significatividad a su aprendizaje en todo caso. Pero bueno, estamos también con los materiales cotidianos, objetos comunes en el entorno diario que tienen, ¿no? Los niños, las botellas vacías, las tapas, las cajas, los utensilios, nos dicen, ¿no? Entonces, tendría que ver con el conteo, orden de tapas, mediciones, colores, o sea, todo lo que esté relacionado con el pensamiento lógico. Entonces, promueve un aprendizaje relativamente y aplicable a la vida diaria. Materiales de la comunidad, elementos típicos del entorno de la comunidad. Por ejemplo, es muy distinto estar en Chuquisaca, estar en Cochabamba o estar en Potosí. Los elementos típicos son distintos, pues, ¿no? Tal vez utilizar tarjetas, transporte, billetes de juegos, la simulación de compras, clasificación de tarjetas, va a facilitar la conexión con las experiencias comunitarias. Luego tenemos los materiales de eventos especiales, elementos relacionados con eventos de celebraciones, hay que ver decoraciones, conteo, medición, creación de patrones. También tenemos materiales artísticos, culturales, que están representativos con el arte, la cultura, artesanías, textiles. Yo creo que en realidad en el pensamiento lógico matemático no podemos hacer una ilusión, sino una construcción real de lo que implica el aprendizaje. Pero a ver, una intervención más podemos escuchar de alguna colega. Listen, buenos días. Ah, ¿Me puede escuchar ahorita? buen día, buen día. Listen, en el punto de los materiales de la comunidad, yo trabajo en el área rural, en una comunidad donde estoy en contacto directo con la realidad y la naturaleza, yo creo. Y aquí nosotros, como decía hace rato, ¿no ve? Yo también he sido como que parte del encuentro pedagógico donde se analizaba diferentes puntos, ¿no? Y uno de ellos era sobre los materiales, sobre el costo alto que tienen los materiales. Y también me preguntaban algunas maestras cómo es que hacen ustedes en el área rural, ya que no cuentan no acceden con facilidad a estos materiales, además no se puede pedir mucho. Pero lo que nosotros hacemos para subsanar aquello es, pues, utilizar materiales del contexto. En este caso, me gustaría compartir algunos. Voy a activar mi cámara, dicen, por favor. A ver. Le hago anfitrión, ¿cómo hacemos? No se puede compartir, dice. A ver, Así intente. mismo. Cámara no se ve. A ver, Sí, sí se ve, licenciada. ¿Se ve o no? a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Sí, Noemí, siga. ¿Se puede ver? Nuestras compañeras pueden ver. Ya. Ya, Eh, ahora sí. ya de la pantalla frontal. Mira, dicen, yo por ejemplo aquí no tengo plastilina, pero nosotros podemos realizar la plastilina casera. Ya, Además, la receta ayuda al niño en las cantidades, le ayuda a relacionar el número, por ejemplo, con la cantidad, un vaso y entonces es muy importante que nosotros hagamos, o sea, que demostremos cómo es que se hacen estas cosas y cómo nos sirven. También nosotros hemos realizado diferentes figuras, bueno, los niños han realizado diferentes figuras con la plastilina casera y aquí también uno de los materiales que nosotros hemos utilizado son las hojitas.
le preguntamos al niño cuántas hojitas tiene, cuántos pétalos tiene, qué figura más o menos tiene esa hojita, las piedritas. Entonces hay diferentes materiales que nosotros podemos utilizar aquí donde estamos, desde donde estamos, nosotros podemos utilizar y adaptar nuestros materiales de acuerdo a las necesidades que nosotros vayamos a tener, de acuerdo a los contenidos que nosotros también desarrollamos en el aula. Y otra cosa, Licen, aprovechando esta intervención, me gustaría compartir una pregunta que han hecho en ese encuentro. Decían, ¿no? ¿Por qué algunos niños no quieren ir a la escuela, tienen dificultad para ir a la escuela, pero cuando vuelven de la escuela juegan a la escuelita? Eh, a ver, ¿cuál sería nuestra respuesta? Eso es como que se contradice. A ver, vamos viendo. ¿Qué dicen nuestros colegas? En este caso, licenciada, a la pregunta es que tal vez en la escuela no está siendo motivado, ¿no? En su aprendizaje. Puede ser por ese lado, ¿no? Y cuando llega a casa, juega a la escuelita y él lo hace, ¿no? Creativamente, ¿no? Como tal vez quisiera aprender en la escuela. Bueno, esa es mi percepción. ¿De acuerdo? Eh, ¿Alguien más? Sí, Licen, justamente eso es lo que estábamos analizando y le preguntábamos era una mamá, ¿no? Y ella decía, algunos representan lo que en la escuela hacen o le han hecho, como que le jalan la oreja, pero ¿por qué no haces esto? Esto se hace así. Y otros casos también compartían que lo demuestran también la otra parte, ¿no? Que es que la maestra enseña con toda la pasión, con toda la paciencia, utilizando juegos, demuestra colores y demás, ¿no? Le saca del curso, le permite explorar, imaginar, buscar, indagar. Entonces, yo creo que mucho depende de eso, de cómo nosotros estamos eh, desarrollando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el cómo parece, según a mi percepción. Sí. Y tiene que ver mucho el pensamiento lógico matemático que se inicia en esta etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una percepción de cómo es la familia, o sea, los niños van de una realidad de la familia, van a la escuela y como usted decía, ¿no? Quizás no hay mucha la diferencia o quizás ahí encuentran diferencia y algunos mueren por volver a la escuela o no salir de la escuela o del nivel inicial, pero en algunos casos prefieren no ir, digamos. Entonces, son muchos los contextos, las realidades que se presentan, pero nosotros tenemos que mostrar ese, ese aprendizaje a través de un proyecto en el aula en la que el niño realmente se sienta satisfecho, tenga la necesidad y la inquietud por querer estar ahí, aprendiendo, jugando, y que en realidad demos otra nueva imagen en cuanto a materiales, ¿no? Muy interesante la preparación de materiales, que imagino que muchas de ustedes deben tener mucha creatividad, que a veces no son valoradas, pero en realidad eso es lo que se requiere, que el nivel inicial no tenga un costo elevado en cuanto a materiales, porque también hay realidades en las que la marca, la calidad, el color, las exigencias, o sea, ¿y para qué? Para que en realidad quien termina realizando las actividades son las mismas maestras y los niños poco o nada hacen. Y no solo pasa en el nivel inicial, en todos los niveles. O sea, ¿qué es más valorado? Un trabajo bien bonito, bien hecho, perfecto, pero que a veces no es realizado por el mismo estudiante. Entonces, la utilización de materiales va a ser determinante a la hora de del desarrollo del pensamiento lógico-matemático, ¿no? Para mí, bello, por ejemplo, el concepto bello, belleza, lindo, elegante, o sea, va a depender cómo lo ha ido construyendo en mi pensamiento lógico.
pero ¿y cómo está relacionado, no? O sea, yo cómo puedo enseñar a contemplar la naturaleza, la rosa real, concreta, específica en un jardín, a materializarlo a través de una goma eva, digamos, no sé. Pero tiene que ver mucho con la utilización de materiales. Estos materiales que va a depender mucho de su planificación de cada una de ustedes. Continuando, vamos viendo los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en el nivel inicial. Las teorías que sustentan están básicamente basadas en las teorías de Piaget y Vygotsky y que tienen que ver mucho con el desarrollo cognitivo, desarrollo social. Piaget en la etapa preoperacional en la que nos correspondería a nosotros y Vygotsky en la zona de desarrollo próximo y la construcción histórico-cultural de la identidad de cada uno de los niños. El aprendizaje basado en los juegos como una herramienta fundamental en el nivel inicial, es decir, es falso también que dicen, ¿no? Deberían aprender a leer y escribir en el nivel inicial. Eso es falso. A veces esa exigencia de los papás perjudica en todo caso, ¿no? El nivel inicial básicamente está para la construcción y exploración de estos conceptos, pero a través del juego con conceptos numéricos, formas, patrones, que tienen que dar un significado en ese aprendizaje del juego. La enseñanza interactiva que tiene que ver con la manipulación de materiales, actividades, prácticas, desde lo más concreto posible. Dentro de las estrategias didácticas, esto no confundan, ¿no? No es lo mismo tener una estrategia, un método, una técnica o un instrumento para el desarrollo del aprendizaje. La estrategia implica conjunto de acciones. Dentro de este conjunto de acciones pueden tener métodos, técnicas, instrumentos, procedimientos, o sea, un montón de actividades que van a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y más cuando hablan estrategia didáctica, están haciendo referencia al conjunto de acciones para el arte de enseñar. ¿Y qué es un arte? Es bueno exponer todo ese requerimiento de manifestación de todo lo que uno quiere transformar. Uso de materiales manipulativos, es decir, bloques, fichas construidas desde aspectos naturales de ustedes en cuanto a cantidad, forma y tamaño. Actividades cotidianas que tienen que ver con la clasificación de objetos, atributos, elementos para actividades de medir, facilitando sobre todo la relevancia de las matemáticas y su aplicación a la vida diaria. Juegos y dinámicas de grupos. Esto es lo que realizan, ¿no? Desarrollo de habilidades mientras los niños buscan algunas alternativas. Vamos entonces, continuando esto en cuanto a las estrategias que tienen que ver con el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo tiene que ver bastante cómo se va a construir, a desarrollar ese razonamiento, ese pensamiento, ese desarrollo de capacidades, habilidades de razonar frente a la realidad. No olviden las características en esta época de un pensamiento egocéntrico, de un pensamiento de irreversibilidad. Entonces, por más que a uno le digan no lo hagas, inclusive hay teorías nietzscheanas, ¿no? Donde dicen el niño es un superhombre, por más que le digan no lo hagas, lo va a hacer porque necesita experimentar, decían, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la planificación de actividades, la clasificación, la seriación y la resolución de problemas. ¿Para qué? Para que tenga una comprensión de los conceptos básicos mediante la introducción de estos conceptos matemáticos, de lo que es número, forma, relación espacial, es la que se va a desarrollar el pensamiento cognitivo. Y ahí tiene la relación con la semana 1, con el texto 1, donde dice, ¿no? Aristóteles nos plantea de que la construcción del pensamiento, del razonamiento lógico, matemático, está en función a cómo construimos nuestros conceptos. Cada concepto tiene que tener significado y significante, es decir, significante cuadrado, árbol, mesa, redondo, círculo o yo qué sé, rectángulo, triángulo, o sea, son conceptos, pero yo
qué significado le estoy dando a ese círculo, qué significado le estoy dando a ese triángulo, qué significado le estoy dando a alto, bajo. Entonces, a esos significados, de esos significantes, que en realidad son conceptos que están construidos en nuestra cabeza, en la mentalidad de los niños, a eso se denomina desarrollo cognitivo. Es decir, todo lo relacionado a las matemáticas tiene que tener un concepto que tenga significado y significante. La evaluación y la retroalimentación es básicamente la observación continua que ustedes realizan en el aula a cada uno de los niños en cada actividad realizada. La retroalimentación no es más que la forma de entender errores para orientar y lograr el aprendizaje aprendiendo a manejar las frustraciones. Es decir, no puedo, no puedo, pero tú puedes, o sea, tú puedes, tú lo vas a hacer, está bien, lo volvemos a hacer, volvemos a empezar. Entonces, la retroalimentación es vital para el aprendizaje del pensamiento lógico matemático en los niños. La integración de la tecnología. En la actualidad estamos bombardeados con el uso del celular, pero lo que importa aquí es darle un adecuado uso a la tecnología, ¿no? Para que nos ayude a fomentar el aprendizaje de los conceptos aprendidos en situaciones reales. Estamos hablando de un uso equilibrado de lo que es la tecnología. Bueno, a ver, cerramos con esto, terminamos la parte. Carmen Condori, a ver, jugar, Carmen. Jugar no es un descanso del aprendizaje, es un aprendizaje indeterminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es la puerta al corazón del niño. Ujú. No olviden entonces que todo el aprendizaje para el desarrollo del pensamiento lógico matemático está en función al juego, un juego interminable, no tiene límite, atractivo, práctico, interactivo, desde su identidad, desde su contexto, con materiales reales para un aprendizaje. Ahora, vamos desarrollando lo que es la actividad de la semana 2, por favor. Tienen que hacer lectura y análisis del texto. Es todo lo que se ha presentado en la clase de hoy. Sin embargo, tienen que volver a leer el texto académico correspondiente a la semana 2, observar los videos tutoriales que está en función a estos dos enlaces que están muy relacionados con todo lo que se ha explicado y utilizan la estrategia didáctica del proyecto, ¿no? El aprendizaje a través de proyectos. Y el aprendizaje a través de proyectos es identificar la necesidad, la problemática para trabajar una solución planificada, intencionada. Entonces, en función a eso, deben al realizar, complementar en el texto de la semana 2, van a elaborar un video. O sea, el trabajo de la semana 2, elaborar un video resaltando las estrategias que utilizan para la enseñanza de las matemáticas en el nivel inicial, considerando los aspectos descritos a continuación. Entonces, en los aspectos descritos están, ¿no? O sea, materiales, actividades, evaluación, todo lo planificado. Entonces, en la semana 2 elaboran un video viendo estos dos enlaces más el texto. Sin embargo, colegas, ya nos mostró algo de material una de las compañeras. Tratan de hacerlo interactivo, quizás en un momento de aula, no sé, donde puedan mostrar el enlace de la elaboración del video, lo mandan nomás en el documento. Por favor, prevean que se pueda entrar al enlace. La actividad 2 es el foro académico. En este foro nos plantean las siguientes preguntas. ¿Cómo aprendimos matemáticas en el nivel inicial? Es decir, ¿cómo han aprendido ustedes? ¿Consideran que el tipo de enseñanza de la matemática ha sufrido algún cambio en la educación actual? ¿Ha cambiado de lo que ustedes han aprendido? No, sí, no, ¿y por qué? ¿Y qué cambios realizan en la clase para que la enseñanza de las matemáticas genere aprendizaje significativo en sus estudiantes? Entonces, deben participar en el foro haciendo la lectura del texto. ¿Alguna pregunta sobre estas dos actividades, colegas? Colegas, Una, una pregunta, Licen.
Sí. ¿La duración del video es opcional o hay un límite? No determina como en el mapa conceptual, pero lo importante es que también guíen su actividad con la rúbrica en la rúbrica les dicen los indicadores que van a considerar. Entonces, tampoco los videos largos no son tan prudentes ni tan cortos, digamos, ¿no? Sino un video razonable, adecuado y significativo para que muestren todo lo que necesitan mostrar, no hay problema. Licen, tengo una duda. El video, lo que lo vamos a realizar, lo tenemos que realizar mostrando el material que tenemos o hacemos, o es una clase. Mm, no, en realidad lo que tienen que hacer es un video resaltando las estrategias que utilizan para la enseñanza de las matemáticas. Entonces tendríamos que grabarnos, digamos, con nuestros estudiantes, ¿no? Podría ser con Mostrando. uno, con dos o con todos, o sea, dependiendo qué estrategia se está utilizando. Y tiene que ver, por Ah, ejemplo, el ya, ya. enfoque de qué enfoque está trabajando. En el video, por ejemplo, habla del enfoque basado en proyectos. Entonces, tal vez ese o otro que esté relacionado, porque tiene que tener relación con los videos y el contenido del texto. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos. Ya dicen gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, no teniendo dudas, nos vemos entonces la próxima clase, colegas. Gracias, Leiten. Hasta luego. Hasta Hasta luego, licenciada. posiblemente les mande un formulario por el Google para que puedan llenar y cambiar nuestra fecha de sesión de la mañana para la tarde, porque el viernes no creo que tengan mucho tiempo, o el viernes en la tarde podríamos abarcar, pero en la noche yo no puedo en realidad. El sábado en la noche nomás está bien. Sí, Sí, Leiten, tal vez dicen. podemos votar. Ya, para el sábado en la noche nomás, por favor. Sí, licenciada, como le decía, creo que hay también colegas que trabajan turno tarde y otras mañana, entonces ambos turnos no se puede y me parece lo mejor, ¿no? Entonces, en turno noche. Porque además también el viernes en la tarde, después de clase, siempre tenemos otra actividad, entonces un previa lectura, todo, hasta el sábado en la tarde no hay problema, ¿de acuerdo? En la noche, Listen, ¿qué hora sería? a las 7 sería pues, en la noche. Dice, buenas, una consulta. ¿Podría ser, digamos, opcional colocar, o mejor dicho, hacer una encuesta para ver la hora? Porque, ejemplo, estaba yo en un anterior diplomado y estamos volviendo a cambiar la fecha para el turno de la noche y podría tal vez quedarse en un horario establecido y así para que en el otro diplomado no haya choques. No sé, eso podría considerarlo, por favor, Licen. Sí, pero el problema, saben que es, colegas, ustedes tienen que prever, priorizar, digamos, si yo estoy más adelantada en el diplomado, termino el diplomado, luego la especialidad, entonces yo no podría acomodarme a los tiempos de cada una, o sea, sería muy complejo y voy a generar desorden. Entiendo yo de que están reemplazando por normativa un sábado en la mañana o en la tarde, entonces flexibilizaríamos a la noche, entonces no va a haber tanto problema, pero cuiden sus asistencias también, pues, o sea, cuiden porque tienen derecho a una falta nada más de los 4 sábados. Si tienen dos, o sea, ya estarían reprobados, no les van a habilitar a nada, ¿no? Entonces, cito, por favor, cuiden. Dice, Sí. mi consulta es por qué razones el día sábado vamos a pasar en la noche, porque eh, me parecía bien nomás que pasemos clase el sábado en la mañana y nos ¿Cuántos estamos pasan sacando en la tiempo. mañana el día sábado, por favor? Levanten su mano. ¿Quiénes estarían pasando sábado en la mañana?